Hola, buenos días, Dios les bendiga. Desde Centro Cristiano Internacional Aposento Alto les bendecimos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir este mensaje que tiene como título Busca con diligencia. Vamos a estar leyendo ahí unos pasajes del capítulo 15 del libro del Evangelio de Lucas en adelante para que usted tenga su Biblia a la mano. Y vamos a estar ahí repasando algunos pasajes también del libro del profeta Isaías. Amén. Vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios. Pero antes de hacerlo, me gustaría que pudiéramos leer lo que dice la palabra en el capítulo número 55, versículo 6 de Isaías. Dice la palabra de la siguiente manera, si usted tiene ahí su Biblia, por favor me confirma si ya la tiene. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana oramos en el nombre de Jesús, por este mensaje que tú has querido que se comparta. Te pedimos que nuestros hermanos, amigos y familiares, Señor, y aún, Señor, consiervos que escuchan este mensaje, sean bendecidos y alcanzados por el poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Usa mi vida para que pueda ser ese instrumento de bendición. Y te doy gracias porque sabemos, Padre, te damos gracias porque sabemos que hoy tú tienes el control de todas las cosas, del universo, del mundo, de lo que en él habita y lo que hay, Señor. Bendecimos tu nombre, Jehová de los ejércitos. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por tu sacrificio en la cruz, porque moriste, pero resucitaste y estás vivo y vendrás por segunda vez. Y gracias porque enviaste a tu Espíritu Santo, el cual hoy nos está hablando, nos está confirmando, nos está fortaleciendo, pero sobre todo nos sigue guiando a toda verdad. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. Toma todo el control de este tiempo. Bendice a aquellos que están conectándose o los que se conectarán en los siguientes minutos. Bendice, Señor, a cada familia donde hoy este mensaje llega, y que sabemos, Padre, que tú obrarás tu perfecta voluntad, haciendo prodigios, milagros y señales como solamente tú lo haces. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me viene a la memoria en este momento la imagen del famoso muro de los lamentos, donde hoy todo el pueblo de Israel está orando, está clamando a Dios por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén, y están buscando a Dios. El tema de esta mañana se llama así: busca con diligencia. Si algo hace el pueblo de Dios, aquellos que buscan obviamente agradar a Dios, del pueblo judío, independientemente del grupo al que pertenezcan, me refiero a los fariseos, saduceos y diferentes grupos que hoy existen dentro del mismo judaísmo, Dios está hablando, Dios está mostrándonos una manera de buscarle. Y el pasaje que vamos a leer a continuación del capítulo 15 del libro del Evangelio de Lucas, habla de una forma en la cual nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos, enseña a los que estaban alrededor de manera práctica, recordemos, a través de parábolas, para que pudieran entender lo que significa el reino de Dios. Jesucristo, cuando viene a la tierra, el primer momento que empieza, dice: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. Entonces Jesucristo representa la presencia de Dios misma encarnada, el Hijo de Dios que se hizo carne, y que aún así dentro de la fe judeo-cristiana muchas de las veces no se le reconoce como Señor, Rey y Salvador. Incluso los mismos judíos, recordemos que dice Jesús ahí en el pasaje de Juan capítulo 1:8, dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Jesús vino a la tierra y se manifestó, hizo prodigios, milagros y señales, y le crucificaron. Jesús vendrá por segunda vez, y obviamente mucha gente hoy piensa que eso está todavía lejano. Sin embargo, el tema de esta mañana es darle gracias a Dios porque Él cumple sus promesas, darle gracias a Dios porque a pesar de las circunstancias que cada uno esté viviendo, ya sea de bonanza o adversidad, Dios tiene el control. Y si estamos vivos, independientemente si es bueno o malo lo que esté pasando a nuestro alrededor, Dios es fiel. Dios nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar.
Él nos da de su provisión, de su fuerza, de su amor, de su presencia. Pero mucha gente no le reconoce y no entiende que si está vivo tiene que cumplir un propósito. Dios le ha llamado para cumplir un llamado, válgase la redundancia, en medio de esta generación. Y muchas de las veces, si no se conoce ese llamado, si no se conoce ese propósito, muchas veces la mayoría de la gente vive sin ese rumbo, sin ese propósito, y pierde el tiempo en muchas otras cosas que no son lo que Dios quiere que haga. Obviamente para eso necesita uno buscar la dirección de Dios, buscar con diligencia esto que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nos ha formado desde antes de la fundación del mundo para que hagamos cosas buenas. Voy a leerles ahí un pasaje sobre esto de la predestinación. Dios en el libro de Efesios, capítulo número 2, menciona precisamente esta promesa a través del apóstol Pablo. Ahí en el capítulo 2, versículo número 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otro pasaje del famoso libro de Juan también, pero 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿No se pierda de qué? De la vida eterna. No se pierda de una relación con Dios, con el Dios vivo. De no se pierda en el infierno, en la eternidad, separado de la presencia de Dios. Y no se pierda del perdón de Dios, del perdón de pecados, de la salvación y obviamente de la vida eterna. Jesucristo nos da dirección, nos da propósito. Estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles en muchas partes del mundo. La palabra se está cumpliendo, la palabra de Dios está siendo notoria. Y es el tiempo que la humanidad, sobre todo los que no han sido alcanzados por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra de Dios, empiezan a reconocer que necesitan y necesitamos todos buscar con diligencia a Dios. Tenemos que buscarle con diligencia. Y este pasaje del capítulo número 15 menciona algunas parábolas que vamos a darle lectura esta mañana. Y la primera tiene que ver con, que tiene como título Parábola de la oveja perdida, dice. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿A quién le llamaba la atención el escuchar el mensaje del Dios vivo? A la gente que tenía necesidad, amados, a la gente que tenía problemas, a la gente que no daban un 5 por ella, porque para un judío los publicanos y los pecadores eran personas como de segundo nivel. Gente pobre, gente ignorante, gente que no tenía por qué estar ahí casi, ¿verdad? Como hoy en día hay muchas personas que piensan que otras personas no deberían de estar en ciertos lugares y piensan que son únicos, ¿verdad? Cuando todos somos iguales delante de Dios. Pero bueno, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y hay un síndrome de murmuración, dice, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, recordemos que Jesús se hizo llamar siempre el Hijo de Dios porque lo es y lo era. Y obviamente quien escuchaba el mensaje le caía mal. Aquí en México dijéramos le caía gordo, ¿verdad? No le agradaba que Jesús estuviera si se llamaba maestro de la palabra o rabí, y que de hecho él no lo decía, pero la gente así le llamaba. Y él estaba compartiendo la Torah, las buenas nuevas, la escritura. Y allá, en ese tiempo, como hoy en día, muchas de las veces dentro de las congregaciones se hace como un tipo de club social que solamente los santos pueden entrar y los pecadores no, cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, está diseñado para ser un hospital de personas pecadoras, de personas con problemas, de personas con retos, y que Dios las va a ir restaurando y las restaura desde el momento que le da la salvación, la vida eterna y el perdón de pecados. Les da esa oportunidad de nacer de nuevo, de ser otras criaturas, nuevas criaturas. Dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y aquí vemos a Jesucristo en medio de un tema que tiene que ver con el chisme, con la murmuración, con el decir cosas que no son.
Y hoy en día muchos, desgraciadamente incluso por las redes sociales o la falta de conocimiento, ignoran quién es Israel, quién es Jesucristo, quién es Jehová de los ejércitos y quién es el único Dios verdadero. Y andan buscando diligentemente en otras cosas menos en el Dios vivo. Le pagan a los brujos, le pagan a mucha gente, a los psicólogos, le pagan al médico para que los sane y de repente solamente los mantiene, los controla, hablando de salud, pero no los cura. Un buen médico obviamente está para eso, para curar, para sanar. Pero hoy día muchas de las veces no se hace eso porque hay intereses de por medio. Entonces Jesús estaba ahí y dice que les refirió esta parábola diciendo, acordémonos que Jesús, el Padre, Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo tienen atributos que nadie más tiene. Es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Él sabía lo que estaban pensando esos fariseos, esos religiosos de ese tiempo, y también los de este tiempo. Y también Él es un Dios omnisciente, pero también es omnipresente, está en todo lugar donde le invocan. Dice la palabra que cuando 2 o 3 se reúnen en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo está ahí, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Lea su Biblia, vamos a seguir leyendo. Dice, y el otro atributo es la omnipotencia. Para Él no hay nada imposible. Para Él puede hacer prodigios, milagros y señales, y de hecho los hizo siempre que estuvo aquí en la tierra, antes de morir en la cruz y después de resucitar. Estuvo 40 días y 40 noches haciendo prodigios, milagros y señales, y a los 40 días de haber resucitado ascendió al cielo. 10 días después envía al Consolador, la promesa del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, y desde ese momento Jesucristo está a través del Espíritu Santo, el Padre, hablando a toda la humanidad que cree en su nombre. Está hablándole a aquellos que le buscan con diligencia. ¿Ok? Y entonces dice, le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto, dice, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quién de ustedes, dice, si tiene ganado, ¿verdad? Si tiene ciertas cosas que tienen valor para ti, se te pierde algo y lo buscas, si te cae una moneda, ahorita vamos a hablar de eso, cuando alguien se pierde algo de su propiedad, pues obviamente, y sabes que es importante, pues la buscas con diligencia. En este caso les refiere, ¿quién de ustedes si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, deja las 99 y va y la busca, dice, hasta encontrarla? Es decir, sale de su zona de confort, sale de su zona de comodidad. Y aquí es un llamado para todos en esta mañana, porque a veces cuando ya tenemos la bendición de ser salvos, la bendición de tener una relación con el Dios vivo, la bendición de saber que vamos a pasar la eternidad con Dios por el sacrificio de Jesús y porque estamos buscando diariamente a Dios, pero a veces se nos olvida que lo tenemos que hacer con diligencia, con perseverancia. A veces nos tenemos que incomodar porque en la mañana todo el mundo tiene sueño, pero tienes que levantar temprano quizás para pasar un tiempo con Dios, para orar, antes de salir a la escuela, antes de hacer tus actividades, o quizás en la noche ya estás cansado y también tienes que pasar un tiempo con Dios. Hay momentos de que le tenemos que dedicar al Rey, al único Dios verdadero, para tener una comunión íntima con Él. Ahora, hay una promesa que hace varios años, exactamente en el 2006, el Señor me daba, y se las he compartido a varios de nuestros hermanos de la fe y amigos, y decía el Señor, si yo he sido fiel contigo, aun cuando tú no has sido fiel conmigo, imagínate cuán más voy a ser fiel contigo cuando tú seas más fiel conmigo. Es decir, el Señor sabe que a veces hemos sido infieles, y aún así Dios nos ha bendecido. La palabra lo confirma ahí en el capítulo 12 del libro de Romanos, capítulo 1 en adelante, dice Pablo, dice a los romanos: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por aquellas cosas que Dios ha hecho aún sin conocerlo o entenderle, ¿verdad? Aún antes de recibirle, os ruego por las buenas cosas que ha hecho Dios en su vida, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, en olor grato, que es vuestro culto racional. Y le dice, no se conformen en este siglo, sino transformen su manera de pensar para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso lo dice Pablo ahí en el capítulo 12 de Romanos. Y la manera en la cual Dios nos está hablando en esta mañana es que nuestra manera de pensar tiene que cambiar. Y no esperemos crisis.
No esperemos estar en problemas, no esperemos, he dicho desde el 2021, otra pandemia. No esperemos a que pasen cosas adversas a nuestro alrededor. Es momento de buscarle con diligencia, de pasar tiempo con Dios, de pagar el precio. Ahora imagínate que tú como estudiante, como trabajador, como empresario, como ministro, si a veces si no se le dedica el tiempo suficiente a la oración, a buscar a Dios desde la primera hora de la mañana, y aún así Dios te bendice, porque a lo mejor lo haces en otro horario, pero imagínate buscarlo con diligencia todos los días, mañana, tarde y noche, como el alimento, alimentarte espiritualmente. Buscarle, imagínate cuánto más Dios te va a revelar, cuánto más Dios te va a hablar, cuánto más Dios nos te va a confortar o preparar incluso para las batallas del día, para que puedas estar enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, eso es lo que hace la palabra de Dios cuando le buscamos con diligencia a Dios. Dios nos empieza a preparar y cuando vienen las situaciones, pues estamos aptos para presentar defensa del Evangelio o de lo que se nos demande, dice. Y cuando le encuentra, seguimos leyendo, dice, le pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles el testimonio, ¿verdad? Dice, gozaos conmigo, dice, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Me pueden ayudar? Me había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. 99 justos, imagínate. Entonces Jesús aquí les está recordando a los que estaban criticándole de que por qué se sienta a comer con ellos o por qué convive con los pecadores, en este momento les está recordando la importancia de las almas, la importancia que tiene la vida de una persona, que no depende de su condición social, económica o cultural, o su raza, depende de que es una creación de Dios y que tiene un valor para el Dios Todopoderoso. Dice, al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. De alguna manera les estaba diciendo, ustedes que me están criticando, que me están murmurando de por qué me junto con aquellos que son los malos, que nadie da un 5 por ellos, que son pecadores, que para ustedes no valen nada, según su criterio, según su manera de pensar o de creer, deberían de estar contentos, porque yo vine a salvar lo que se había perdido. Yo vine a buscar a las ovejas perdidas de Israel, que estaban dispersas, que no tenían cómo conectarse con el Dios vivo. Deberían de estar contentos, Él los está diciendo Jesucristo. Entonces cuando nosotros como siervos, como hijos de Dios, Dios nos permite compartir las buenas nuevas, el mundo debería estar contento porque la gente que está siendo desatendida, la gente que nadie da un 5 por ella, la gente que hoy tiene problemas y que a lo mejor no tiene para pagar un psicólogo o no tiene para comprar medicina o no tiene para hacer una solución a sus necesidades, el Evangelio les puede alcanzar o les alcanza y todo el mundo debería estar contento. Pero muchas veces nada más murmura, mucha gente nada más se queda de lado en el camino viendo qué pasa a su alrededor. Hace poco leí un documental de un fotógrafo, exactamente no recuerdo ni la fecha, pero sí el lugar, creo que se fue a Sudán, una parte del norte de África, de la zona de esa región donde hay mucha pobreza, y obviamente él era fotógrafo y quería sacar un reportaje de cómo era la pobreza extrema en esos lugares. Entonces, llegando, en cuanto aterrizó, se le presentó la ocasión de que vio una persona, una hiena que se acercaba a un niño desnutrido de África y le tomó la foto como esta animal obviamente va a atacar al niño y se le hizo algo así como que para que vean a qué nivel está la necesidad. Pero muchos le preguntaron después, oye, ¿pero qué hiciste después de que tomaste la foto? ¿Ayudaste al niño para que no le hiciera daño a la hiena? Y él se dio cuenta de que dejó que la hiena hiciera ahí daño a ese bebé, a ese niño pequeño, como de 4 o 5 años. Y él vivió por mucho tiempo con esa culpa y el escrito o la anécdota termina donde él se quita la vida de tanta culpa que cargaba porque lo empezaron a presionar a pesar de que ganó premios, a pesar de que logró cosas con esa fotografía y la experiencia que tenía. Siempre ese momento de no haber hecho nada por ese niño, de haberlo ayudado, en lugar de ver por sí mismo y sus reconocimientos o su fama,
hubiera podido haberlo ayudado, y eso le llevó a quitarse incluso la vida. Imagínate el espíritu de culpa tan grande que tenía ese hombre. Es un espíritu de muerte, de enfermedad, de pobreza que el enemigo trae. Recordemos Juan 10:10, el ladrón no vino sino a matar, destruir y robar. Dice, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces muchas de las veces la murmuración tiene dos opciones: o te detiene de lo que Dios quiere que hagas, o te anima a continuar y a darles a los demás, a mostrarle la razón por la cual Dios te tiene aquí en la tierra. Escucha, si murmuran de ti, dijo Jesucristo incluso en los postreros días, incluso cuando estén ustedes siendo acusados o sean metidos en la cárcel, mucha gente se va a alegrar. Dice, confiaos, dice, porque su recompensa está en los cielos. O sea, Dios sabía, Jesucristo sabía que el pueblo de Dios, los que componen hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, judíos convertidos a Cristo y los gentiles que nos hemos convertido al Señor Jesús, somos los que conformamos hoy la iglesia de Cristo, la iglesia que está en todo el mundo. Ahora, es entendible que la murmuración va a venir, y a veces de la gente que menos te esperas. Hay un salmo que dice que si recibiera la crítica de un enemigo, bueno, todavía está bien, pero a veces lo recibes de la gente cercana, de aquellos amigos que se dicen amigos, ¿verdad? Entonces, el Señor a través de la palabra nos habla de tantas cosas que pasan en la vida cotidiana, pero por no buscarle con diligencia, mucha gente no sabe que ahí está la solución a todos los problemas que existen en nuestras vidas. Jesucristo vino a mostrarnos el camino. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para conocer a Dios tenemos que conocer a Jesús, y para conocer a Jesús necesitamos recibir la salvación de las buenas nuevas de que a través de su sacrificio, su muerte y su resurrección, Él nos da vida eterna, salvación y perdón de pecados. Por eso Jesucristo dice aquí, os digo que habrá más gozo en el cielo, más gozo que ustedes que están criticando, más gozo que el mundo que murmura por ustedes o que quiere frenarlos. Dice, más gozo, dice, en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Los que ya son justos, gloria a Dios, que sigan así, pero aquellos que tienen problemas, que son la gran mayoría, ¿cómo les podemos ayudar? Pues compartiéndole las buenas noticias, que Jesús vino a la tierra y les ha dado autoridad para vencer cualquier adversidad a quienes creen en su nombre. Y hay otra parábola que dice lo siguiente, parábola de la moneda perdida, dice, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Busca con diligencia hasta encontrarla. Si se te pierde algo material, imagínate cuánto más algo espiritual o algo de mayor valor como la vida de alguien más. Imagínate cuando la gente pierde a un hijo, se extravía en un momento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero se siente bien tremendo eso, porque no sabes qué va a pasar en los siguientes minutos. En ese momento lo que quieres es encontrar a ese hijo que se perdió. A lo mejor está en el súper y está del otro lado, en una plaza comercial, pero es bien impresionante. Ahora imagínate la gente que ha perdido personas o familiares y que no son encontrados. ¿Cómo está esa persona? Si alguien lo encuentra en poco tiempo, pues ya vuelve, como dicen, el alma a uno, vuelve el corazón, vuelve la calma. Pero aquellos que no lo encuentran, que es permanente y se alarga hasta que si en algún momento llegan a encontrarlo vivo o muerto, pues se puede saber qué pasó con él. Pero mientras en ese preámbulo o en ese valle o en ese tiempo, la persona pasa por situaciones muy complicadas. Por eso debemos de orar para que Dios les dé paz en su corazón, para que Dios les pueda mostrar cuál es el propósito por el cual está pasando eso. Y eso solamente se da cuando la persona busca diligentemente la respuesta de Dios. Dios es el que tiene que dar la respuesta, porque es el único que sabe dónde está, aparte de las personas y quien se lo haya llevado, y su familiar o aquella persona que está perdida. Dios sí sabe. Entonces tenemos que buscarle con diligencia. Y eso habla de una búsqueda constante. Yo te pregunto, ¿qué necesitas hoy para que Dios conteste tus oraciones? A veces tenemos que pagar el precio, te decía, de incomodarnos, salir de la zona de confort. Quizás levantarte más temprano, dormirte un poco más tarde, o quitar el tiempo a la televisión, quitar tiempo a los hobbies. Es momento de buscar a Dios.
Hay otros hermanos que ahorita están compartiendo en muchas partes del mundo sobre el tema de la segunda venida de Jesús. Y de verdad es importante que entendamos que Jesús va a venir pronto. Este es el mejor momento de que tenemos que buscar a Dios con diligencia. Si estamos vivos, si tenemos una Biblia en la mano, si la tenemos en digital, pasemos tiempo leyendo lo que viene para este tiempo, leyendo lo que viene para esta temporada. Amén. Dice, así os digo, hablando de la parábola de la mujer, dice, gozad conmigo porque he encontrado la dracma que me había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y les hace la referencia a quienes estaban murmurando de Jesucristo por estar con la gente que te decía no daban un 5 por ella. Él les está diciendo, hay más gozo en el cielo, hay más gozo. El cielo se goza cuando un pecador se arrepiente. El cielo se goza cuando alguien viene a Jesús y encuentra la verdad, el camino y la vida eterna. Entonces, y el perdón de pecados. Hay otro pasaje que todo el mundo quizás ha escuchado, que es la famosa parábola del hijo pródigo. Y me queda claro que esta parábola tiene muchas partes importantes, pero quiero leértela y compartirte lo que Dios me dijo que te dijera esta mañana. Dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Primero el padre pues, amaba tanto a su hijo que le dio esa herencia. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo él en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, estaba siendo confrontado con su realidad y se estaba arrepintiendo de verdad. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando él estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poner un anillo en su mano y calzarle en sus pies, y traer un becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. En su momento veía también un pequeño documental de unos padres ya mayores con un hijo adolescente como de 20 años quizás, y los padres se veían ya como de 50 o más, como de 60, y llegaban a un lugar como una playa donde estaba su hijo, y el documental decía que este joven pues estaba mal, estaba cayendo en drogas, lo vieron irreconocible, seguramente muy delgado, muy demacrado, aunque era alto y de tez clara, pues se veía muy, muy mal. Entonces, obviamente la reacción del padre y la madre era, hijo, vente a la casa, regresa para que pues rehagas tu vida, ¿no? Y el niño o el joven no quería, ¿verdad? De alguna manera, pues Dios hizo el milagro y pues lo lleva en un centro de rehabilitación, y bueno, da el testimonio después el joven, después de cierto tiempo de restauración, de cómo su vida había cambiado y que ya estaba obviamente retomando otra vez su destino, su propósito aquí en la tierra. Cuando uno ve este tipo de cosas y ha tenido la oportunidad de ir a centros de rehabilitación, vemos jóvenes de 13, 12 años que se drogan, que le roban a sus papás, que hacen tremendas cosas por llamar la atención, por el hecho de querer ser reconocidos o el hecho de tener ese amor del padre o madre que no tienen, porque muchos son abandonados, rechazados desde el vientre, etcétera, etcétera, y tienen un montón de odio contra muchas cosas y la gente no sabe cómo tratar. Hace poco una persona me decía, oye, ¿será bueno los centros de rehabilitación? Le digo, pues sí, cumplen su propósito, pero como no tienen a veces la parte espiritual, les hace falta que conozcan la verdad. Y muchos les manejan muchas cosas, idolatría y muchas otras cosas, pero menos el camino que se llama Jesucristo. Jesús está hablando en este pasaje varios aspectos. El primero, que Dios nos ha dado la vida misma como creación.
Y Él espera que nosotros usemos esa vida, los dones y talentos para hacer de bendición a otros. Pero cuando no es así, aún Dios, el Dios verdadero, sabía que Israel iba a pecar. Sabía que el pueblo de Dios era un pueblo de dura cerviz y que no se iba a arrepentir de sus pecados y aún quebrantándolos, les iba a costar trabajo y hasta que se arrepintieran iba a voltear el rostro a Dios. ¿A qué te suena? Que muchas de las veces nosotros podemos cometer errores, podemos tener pecados, pero hasta que no nos arrepentimos genuinamente, hasta que no buscamos el rostro de Dios de manera diligente, es que Dios escucha esa oración. Jesús vino a la tierra en esa respuesta después de 400 años de silencio profético, donde más de 300 profecías se cumplieron desde su nacimiento, crecimiento, su ministerio, su muerte, su resurrección, su ascensión y que va a venir por segunda vez. Jesucristo cumplió las palabras de los profetas, de los salmos, se habló de ellos en la Torá, en el Pentateuco y obviamente vino a la tierra. Jesucristo sabía que el ser humano por sí mismo no puede ganarse la salvación, como acabo de leer en Efesios. Es por fe, es un regalo de Dios, es de gracia, es un regalo de Dios, es un regalo que no merecemos. Voy a volver a leer Efesios capítulo número 2, donde dice: y Él os dio vida a vosotros. Versículo 1, 2:1 dice: Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros estábamos viviendo en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su regalo de amor, de su gracia, en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto es no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando vemos esta parábola, vemos que el joven y su hermano, el hombre tenía 2 hijos, y todo estaba bien. No tenía deudas, no tenía problemas con nadie, no tenía nada que temer, digamos, estaba libre. Y yo hablo en esta mañana para aquellos jóvenes, aquellos hombres y mujeres que Dios les está permitiendo tener libertad. Nos tiene libertad en muchos aspectos. Somos libres, pero a veces pensamos que no lo somos. Tenemos siempre la opción de decidir si vamos a usar nuestros recursos, nuestros talentos, nuestro tiempo para bien o para mal. Este joven, lo acabamos de leer, él perdió todo, perdió perdidamente, malgastó la herencia que el padre le había dado. Y llegó a un punto donde ya no tenía nada. Y volvió en sí, dice la palabra. Y dice: volveré a casa de mi padre, porque ahí hay jornaleros que comen mejor que yo. Voy a que me haga como uno de ellos. Y sabes, a veces uno piensa que el favor de Dios tiene un nivel, pero dice la palabra que Él tiene pensamientos mayores que los nuestros. Mayores. Yo no sé si tú como joven, yo no sé si tú como mamá, como padre, yo no sé si tú como empresario, como ministro, o con la función que te desarrolles, o diferentes roles que tengas, eres libre. Pero esta mañana el Señor me decía: aprovechen el tiempo, aprovechen los dones que les he dado, naturales y espirituales, aprovechen los recursos e inviértanlos en lo mejor. ¿Y cuál es lo mejor? El reino de Dios. Busca, invierte en una buena Biblia. Invierte en alabanzas a Dios. Invierte en el reino. Hay muchas cosas que hacer, pero necesitas pasar tiempo con Dios. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Busca con diligencia. ¿Quieres saber qué va a pasar mañana, la semana que viene, el próximo año, esta década? O hasta que Cristo venga, nos lleva a su presencia. Lee la palabra. Ahí en Mateo 24 hemos estado leyendo. Habla Jesús que esto que está pasando son dolores de parto. Son principios de dolores. Esto tiene que pasar, lo que está sucediendo, la economía, lo que se viene. ¿Qué tenemos que hacer? Prepararnos. Tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado.
Pero Jesús vino a la tierra, amado, dio su vida por la humanidad que cree en su nombre. Por eso dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos ahora están cuestionando acerca de la oración del pecador, de la oración de arrepentimiento. La realidad es que lo que Dios busca, al ser omnisciente y Él conoce, cuando hay un corazón contrito y humillado, Él no lo va a despreciar. Él conoce tu corazón, Él conoce tus luchas, tu carga, tu necesidad, tu soledad, tu angustia. Hay gente que tiene familia y se siente sola, imagínate. Hay gente que tiene tantas cosas materiales y no se siente próspero, no se siente exitoso ni rico. No depende de lo que tengas, depende de quién eres en Dios. Y Dios dice que eres su hijo. Dios dice que eres la niña de sus ojos, que eres su precioso tesoro. Y Jesús vino a la tierra, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Aquel mundo perdido, aquel mundo que murmura, aquel mundo que nadie da nada por él, por ellos. Por ese mundo viene Jesús. Y por eso les está refiriendo esta parábola a quienes estaban ahí. Les dijo primero, ¿quién de ustedes tiene una oveja? Si tiene 100, ustedes no van y buscan esa que se les perdió y deja los 99 ahí en el desierto hasta que la encuentra. Y después hace fiesta de que la encontró. Da testimonio, mira, se había perdido. Yo no sé qué el enemigo te ha robado. Yo no sé qué el enemigo te ha quitado. Si salud, si fuerza, si energía, si visión, si economía, si algún familiar. Yo no sé, vida misma, matrimonios. Yo no sé qué te esté robando, que te quiera robar o te haya robado. Pero Jesús dice que si tú buscas diligentemente a Él, vas a recuperar eso que está perdido. Vas a recuperar lo que está perdido. No es un dracma, no es una oveja, es tu vida, es tu futuro delante del reino de Dios. Y por eso es importante que aprovechemos el tiempo. Buscad con diligencia. Este es el tiempo de buscar con diligencia a Dios. Lee la Biblia todos los días. Medita en ella, memorízala. Y si no sabes cómo leerla, dinos y con mucho gusto te mandamos una guía de cómo leer la Biblia en un año completa desde Génesis a Apocalipsis. Pero en casi todas las Biblias viene cómo leerla. Pero tienes que pasar un tiempo con Dios. Y va a pasar de que cuando Dios trae esa salvación, esa vida eterna, ese perdón de pecados, Dios nos sorprende. El joven dice, ya perdí todo, mi papá va a estar muy enojado. Y sabes que hoy en día el enemigo engaña a muchos jóvenes diciéndoles, tus papás no te quieren, tus papás no te van a perdonar el pecado que hiciste. Y muchos hijos erróneamente creen más a las amistades, creen más a los amigos, aún a los familiares que no conocen de Dios. Y en lugar de pedir perdón o ponerse a cuentas con los padres, se alejan de ellos. Y hasta que pasan muchos años, ya cuando los padres ya casi van a morir, es cuando se reconcilian y perdieron décadas, 30, 40, 50 años, imagínate. Y a veces tienen hijos y los hijos no conocen a los abuelos porque habían malentendido y no se perdonaron en ambos aspectos. Dios quiere que vivamos vidas de bendición. Si tú cometes un error, así como el padre, que vemos en el ejemplo de esta parábola, dice que lo abraza, lo corre a él y lo recibe y mata un becerro gordo. Dios te puede perdonar y el padre, tu madre, te va a perdonar. Si te tienes que pedir perdón a tu padre o a tu madre por un error, pídele perdón. Bendícelo, ámalo, disfrútalo mientras lo tienes. Pero ¿qué pasa con aquellos hijos que no han sido obedientes a la voluntad de Dios y a los padres, que les han pegado, los han golpeado? Yo sé que Dios está hablando a muchos. Hay hijos que han maldecido a sus padres, hay hijos que le han levantado la mano a los padres. Y eso acarrea maldición, no porque el padre te maldiga, sino porque está escrito. Maldito aquel que maldiga a su padre o a su madre. Eso lo dice Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si no te arrepientes, muchas veces dices, ¿por qué no salgo de mis situaciones? Porque no te has puesto a cuentas con Dios o con tus padres. Hay un mandamiento que hemos estado hablando de ellos, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que salgas de larga vida sobre la tierra y todo te salga bien. Hónralo, respétalo, bendícelo. Es un mandamiento, amado. De los 10, ya no hablo de los más de 600 que hay en el Antiguo Testamento, en la Torá. Pero imagínate, mucha gente no ama a su papá, no ama a su mamá. ¿Por qué? Porque a lo mejor le hizo daño.
pero nosotros no somos quienes para juzgar a los padres. Sin embargo, Dios pone el ejemplo, envía a su Hijo, lo crucificaron, lo mataron en la cruz, su mismo pueblo autorizó que los romanos lo hicieran. Sin embargo, Él no abrió su boca y lo único que dijo es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este Padre recibe al Hijo con un abrazo, con una fiesta, y por eso Jesús pone la antesala: hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Sabes que si hoy, esta mañana, tú te arrepientes, si alguien de tu familia, la gente que te rodea, las personas que sabes que necesitan de Dios, que tienen problemas, se arrepienten, va a haber un fiestonón en el cielo. ¿Por qué? Porque Dios sabe cuando una persona verdaderamente hizo la oración de corazón de arrepentimiento delante de Dios. Pero va a haber gente que va a venir también y se va a sentir incómoda cuando alguien se arrepiente. Dice que su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué es aquello. Y le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo: Padre, aquí tantos años te sirvo, no habiendo sido desobediente jamás, ni nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, regocijaros, porque tu hermano era muerto y ha revivido, había sido perdido y es hallado. Vemos cómo el Padre tenía ese amor incondicional. Hijos, si ustedes tienen padres, sus padres los aman de manera incondicional. Recuerden, siempre tu papá va a estar dispuesto a abrazarte, a perdonarte, a bendecirte, a cuidarte, a restaurarte. Porque si lo hace el Padre Celestial, ¿cuánto más nosotros debemos de hacerlo? Porque Dios es amor. Dios es amor. Y esta mañana me gustaría que pudiéramos cerrar leyendo la promesa que Dios da en el capítulo 61 del libro de Isaías. Y antes de leerla, esa parte de 61, quiero leerte un pasaje donde Dios nos dice cuánto vale nuestra vida delante de Él, la vida de nosotros, la vida de su pueblo. Capítulo 43 también de Isaías dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Dice: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, no te hundirás. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Escucha. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Sabes que la palabra, cuando llega hoy a nuestras manos, han pasado generaciones que han dado su vida, naciones mismas, las naciones que recibieron la palabra después de la Reforma y aún desde el primer siglo recibieron la palabra, y mucha gente falleció, mucha gente dio su vida para que tú y yo tengamos esto que es la palabra de Dios en nuestras manos. El Señor, el Padre y el Hijo nos han dado tanto. Somos de gran estima. Léete esta promesa, medítala en la semana, porque eso es lo que somos delante de Dios. Él es nuestro formador, Él es nuestro Salvador, pero necesita recibirle. Y cuando le recibes hay una promesa de parte de Dios que dice, capítulo 61, cuando tú tienes ya a Dios en tu corazón, fíjate lo que Dios te da. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, planteo de Jehová para gloria suya. Eso es lo que Dios nos da como recompensa
cuando nosotros creemos en fe, en el sacrificio, la muerte, resurrección de Jesús, pero sobre todo le recibimos como nuestro Señor Rey Salvador. Tu vida nunca vuelve a ser la misma. Tu vida es transformada por el poder del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Así que esta mañana me gustaría que pudiéramos orar. No sé cuál sea tu carga, tu problema esta mañana. El Señor me mostraba que hay personas que tienen problemas en sus trabajos, que tienen problemas en su economía, con sus clientes, con sus proveedores, con sus familiares, con la esposa, con el esposo, los hijos, con los padres, con los maestros, etc. Sabes, Dios tiene el control. Si tú perdonas y amas a aquellos que te ofenden, Dios va a defenderte. Jesucristo no abrió su boca. Jesucristo dio su vida por la humanidad. Se hizo pobre para que fuéramos nosotros enriquecidos. Y Él nos ha dado el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si tú hoy le recibes y te arrepientes delante del trono de la gracia de Dios y le dices, Señor, perdóname porque reconozco que he luchado en mis fuerzas, reconozco que soy pecador, reconozco que no te he tomado en cuenta, reconozco que no he sido diligente en buscarte, nunca en mi vida quizás. Pero hoy quiero hacer un pacto contigo, quiero empezarte a buscar, quiero amarte con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas y a mi prójimo como a mí mismo. Porque dice Jesús que en eso se encierra toda la ley y los profetas. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. Jesús se hizo maldición para poder conectarnos con el Dios vivo a través de su vida, su resurrección. Venció la muerte, el pecado y a Satanás. Y esa cruz representa la victoria sobre el enemigo, la victoria sobre las tinieblas, la victoria sobre la oscuridad, la victoria sobre el pecado, la muerte, la enfermedad, la pobreza, la culpa, odio, temor y baja autoestima. Dios te quiere bendecir. Así que esta mañana yo te invito a que hagamos oración y puedas recibir a Jesús en tu corazón. Después de esto me gustaría orar por ti para que Dios cumpla el propósito por el cual lo está haciendo desde este momento ya. Ora conmigo, cierra ahí tus ojos para que no te desconcentres. Si estás en tu oficina, en tu carro, ahí estaciónalo. Si estás manejando, si estás en un parque, si estás en donde quiera que te encuentres, en el desierto, en la montaña, en la playa. Aquellos que están viajando, hagamos esta oración. Dile, Señor Jesús, en este día te pido que me perdones por cada pecado, por cada error que he cometido, por no tomarte en cuenta en mi vida. Perdóname si he sido incrédulo, perdóname si he sido duro de cerviz, perdóname si ha habido idolatría en mí, pero hoy me acerco ante tu cruz, ante el trono de la gracia. Te pido que me laves y me limpies con esa preciosa sangre con la cual venciste a la muerte, al pecado de Satanás. Límpiame de toda mi maldad, dile. Señor Jesús, hoy te abro mi corazón y te quiero recibir como mi Señor, Rey y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida con letras de oro. Y te doy gracias porque hoy me das salvación, vida eterna y perdón de pecados. En tu nombre, Señor Jesús, oro y te doy gracias. Amén. Padre, bendice a aquellos que hoy han hecho esta oración, aquellos que se están conectando contigo y que a partir de ahora estarán disfrutando tu presencia 24/7, no un día a la semana, no algunas horas, sino permanentemente. Llénalos de tu Santo Espíritu, Señor, llénalos de tu presencia, llénalos de tu amor, de tu paz, de tu seguridad, de tus dones, en el nombre de Jesús. Séllalos con las arras del Espíritu, Padre, que son nuestra herencia. Bendíceles, bendíceles, Señor. Transforma su mente, su corazón. Muda su mente y su corazón de aquellos que lo necesitan hoy. Pon tu mente en su mente y tu corazón en su corazón, Señor Jesús. Trae transformación como nunca antes a su vida. Trae sanidad a aquellos que hoy necesitan ser restaurados en lo físico, ahí en sus riñones, en su páncreas, en su corazón, en su vientre, en sus ovarios, en su próstata, Señor, en sus vías urinarias. Aquellos que tienen problemas en sus rodillas, en sus codos, en sus manos, de artritis, de artrosis, sana a los padres en el nombre de Jesús. Aquellos que hoy, Señor, están teniendo problemas de la vista, declaramos que son sanos en el nombre de Jesús, porque por tus llagas hemos sido curados desde la cabeza hasta la planta de los pies. Todo cáncer es cancelado en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad de toda enfermedad degenerativa. Aún maldiciones generacionales se rompen ahora en el nombre de Jesús, porque tú les traes la libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que tenían problemas en lo económico, en lo material, tú abres puerta, tú eres ese Dios proveedor, ese Jehová Jireh, ese Jehová que sana también las finanzas, Jehová Rafa en la salud, Señor. Bendícelo.
Tú eres nuestro Elohim, Jehová de los ejércitos. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador. Sana, Señor. Provéele a aquel que necesita trabajo, aquel que necesita pagar cuentas. Susténtale de tal manera que pague a tiempo todas esas cuentas, que no quede avergonzado, Padre. Declaramos tu provisión celestial en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Abre puertas a los empresarios, abre puertas, da ese entendimiento para hacer acuerdos, para crear alianzas, para que esos clientes lleguen, Señor, y estén listos para darle lo que necesitan en sus productos o servicios. Bendice a aquellos que hoy, Señor, están pasando por situaciones familiares adversas. Aquellos que no había entendimiento, trae paz a esos corazones, trae seguridad, que pueda haber buena comunicación en los matrimonios, con los hijos, los padres, en sus trabajos, con sus equipos de trabajo, Señor, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela, los que estudian, con los maestros. Guarda los corazones, Señor. Tu palabra dice que tú guardarás en perfecta paz a aquellos que en ti perseveran. Esta mañana declaramos que esta palabra se hace vida en aquellos que empiezan a buscar con diligencia tu rostro. Busca el rostro de Dios. Búscale mientras pueda ser hallado. En el nombre de Jesús, pon hambre y sed en ellos, Señor, de tu palabra, para que ellos puedan levantarse a un nivel de gloria como tú los tienes predestinados desde antes de la fundación del mundo. Bendícelos, prospéralos, aquellos que están viajando, que lleguen con bien a sus destinos, aquellos que están fuera de sus casas, guárdalos en el hueco de tu mano y llévalos por sendas de justicia por amor de tu nombre. Bendice la entrada y salida de tu pueblo y bendecimos a Israel y a Jerusalén. Acampa ángeles guerreros, Señor, alrededor de tu nación santa, alrededor de aquellos que son tus hijos, Señor. Guárdalos de todas acechanzas, Señor. Sabemos, Señor, que el enemigo quiere atacarlos, que el enemigo quiere destruirlos, pero tú has dicho, tú eres su formador, tú eres nuestro Salvador, tú eres quien nos guarda en el hueco de tu mano. Bendice, Señor, a tu nación santa, bendice a la iglesia, al pueblo de Israel, a los gentiles que son parte de tu cuerpo hoy, Señor, con el cual somos una sola nación ahora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres digno. Recibe tu todo honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si has sido bendecido por Dios, te invitamos a que compartas, nos des link ahí en YouTube, en Facebook, para tener esa conocimiento de que estás escuchando este mensaje. Compártelo con la gente que te rodea, compártelo con aquellos que saben que necesitan una palabra de ánimo, de aliento, de exhortación, para que Dios haga su obra en ellos. Amén. Te bendecimos, te mandamos un fuerte abrazo de parte de mi esposa, mis hijos y todos que formamos Centro Cristiano Internacional Aposento Alto, las familias que lo conforman, y que la gloria de Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu familia. Te deseamos una excelente semana, un tiempo de bendición, de cielos abiertos, donde veremos prodigios, milagros y señales para la gloria y honra del Dios Padre. En el nombre de Jesús.